Bienvenido. Somos la Iglesia El Camino, una familia que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que estudia, practica y enseña las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de nuestro Mesías Yeshua. Compartir para vivir, vivir para servir, servir para exaltar. Gracias por suscribirte y compartir con otros las enseñanzas de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por tu generosidad para ser de bendición a otros y seguirte sirviendo. Pablo y Bernabé han cumplido una tarea en la isla de Chipre y parten rumbo a Asia Menor, donde les esperan diversas experiencias al cumplir con la obra a la que fueron enviados. Estás invitado a estudiar con nosotros durante la semana por medio de nuestras redes sociales. Estudiamos verso a verso desde su contexto original para hallar los tesoros en toda la Escritura. En la descripción de este video hallarás los horarios y las formas para conectarte. Bienvenido. Estás en familia. Comenzamos. Hola, muy buen día familia, a todos los que nos ven en México, en otras partes del mundo, les damos la más cordial bienvenida. Somos la familia Aguilar Ruiz y nos da muchísimo gusto tenerlos hoy en nuestro servicio de hoy. Esperamos que sea de muchísima bendición para todos ustedes. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a orar por este tiempo. Acompáñenme. Bendito eres tú, Padre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos una vez más en tu nombre para alabarte, para conocer tu palabra. Te pedimos que bendigas a aquel que nos va a instruir en tu palabra, que sea de provecho para nosotros y lo más importante, que sea aplicable para nosotros. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre precioso de tu amado Jesús Salvador. Amén. Comencemos. Con
de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Que tú eres Señor. Hola, muy buen día mis hermanos. Acompáñenme a hacer una lectura bíblica. Abran sus Biblias en la carta a los Hebreos. Leamos del capítulo 3, versículos 12 al 19. Y la palabra del Señor dice así: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy.
Señor, sí, Señor. Y eres fiel, sí, Señor. Y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Y eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Y eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Y eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Y eres fiel. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor. Y eres fiel. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Hola familia, como siempre nos gozamos que sigan con nosotros en esta plataforma donde podemos conectarnos para edificarnos y crecer juntos con la Escritura. Y bueno, la semana pasada iniciamos el capítulo 13 del libro de los Hechos. Bernabé y Saulo han sido enviados a la obra por la cual el Espíritu los apartó, y desde Antioquía son enviados por los líderes de la congregación después de haber orado por ellos. Ellos entonces salen y llegan al puerto de Seleucia y se dirigen a Chipre,
donde llegan a Salamina y predican la palabra de Dios en las sinagogas de aquella ciudad. Luego atraviesan toda la isla de Chipre hasta llegar a Pafos, donde son llamados por Sergio Paulo, el procónsul, porque deseaba oír la palabra de Dios. Pero un falso maestro y falso profeta se oponía, tratando de impedir que la fe fuera alcanzado por el procónsul. Pablo, con el poder del Espíritu, le dice sus verdades y le dice también que quedaría ciego durante un tiempo y de inmediato le vienen las tinieblas. El procónsul es testigo de esas cosas y cree maravillado de la doctrina del Señor. Y hasta aquí, en la ciudad de Pafos, nos quedamos. Sigamos con la historia. Abre tu Biblia en Hechos 13 y veamos hoy qué nos dice el Señor. Hechos 13:13 dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pablo y sus compañeros, al menos Bernabé y Juan Marcos, tomaron un barco y zarparon de Pafos y llegaron al puerto de Perge de Panfilia. Esta provincia está situada en Asia Menor, conocida hoy como Turquía. Y aquí en Perge, Juan Marcos abandona la misión y se regresa a Jerusalén. Recordemos que a Juan lo llevaban de ayudante, de asistente, de apoyo, pero se aparta y se va. Déjame comentarte que Juan Marcos era pariente cercano de Bernabé. Pablo, tiempo más tarde, lo menciona en Colosenses 4:10, que dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. La palabra sobrino es anepsios, en griego. Puede significar también primo. Juan Marcos y Bernabé tenían un vínculo familiar importante. Entonces Juan, al desertar de la misión, deja solos a su pariente y a Pablo. Y esto tendría un efecto no muy agradable más adelante. Pero, ¿qué razones tuvo Juan Marcos para abandonar la misión? ¿No soportó la presión? ¿Le quedó grande la tarea? ¿Fue un fracaso su compañía? Si vemos el recorrido que han tenido desde Antioquía hasta Perge, no se habla de alguien que haya creído, sino solo el procónsul Sergio Paulo, en Pafos. ¿Será que Marcos consideró que no valía la pena seguir habiendo gastado tiempo y dinero por un solo convertido? ¿Se desanimó por tan poca productividad? ¿O hubo fricciones con Pablo? El texto no lo explica. Hay pistas más adelante en la historia de Hechos, y no nos vamos a adelantar, pero debemos considerar esto. Si Dios te ha llamado a participar de su obra, a donde Él te mande, ¿quién decide que abandones la obra? Sigamos con la historia. Hechos 13, 14, 15 dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Después de que Juan se apartara, Pablo y Bernabé se dirigen al norte y llegan a una ciudad llamada Antioquía de Pisidia. Muchas ciudades se llamaban Antioquía en honor a Antíoco Epífanes, un monarca de la dinastía Seleucida. No hay que confundir estas ciudades. Pablo y Bernabé empezaron su viaje estando en Antioquía de Siria y ahora están en Antioquía de Pisidia. Entonces, llegando el día de reposo, el Shabbat, ellos entraron en la sinagoga de la localidad y se sentaron a escuchar una porción de la lectura de la ley y los profetas, conocida también como la lectura de la Parashá y la Haftará. Y después de haber escuchado la lectura, los principales de la sinagoga se dirigen a Pablo y a Bernabé y les dicen: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación, hablen. ¡Wow! ¡Qué oportunidad de hablar una palabra de exhortación, de ánimo, de consuelo cuando te dan la oportunidad! La pregunta será: ¿qué hablarás cuando te den la oportunidad de hablar? Zacarías 8:16 dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Hablar verdad, juzgar con verdad y todo lo que conduce a la paz. Eso es lo que hay que hacer. La palabra de Dios es la verdad.
El buen mensaje de salvación es la verdad. La ley de Dios, la Torá, es la verdad. Yeshua es la verdad. Si alguien te pide que hables una palabra de exhortación y no los llevas a la palabra, a Yeshua, no lo estás conduciendo a la paz que necesita. Es decir, no lo estás llevando al que da consuelo, ánimo, corrección, restauración, aliento, al que puede salvarlo. Si tú tienes palabra de exhortación que conduzca a la paz de Dios, habla, y más cuando te den la oportunidad de hacerlo. Por supuesto, es necesario tener conocimiento de la Escritura, porque en ella está la palabra de exhortación. Leamos cómo Pablo aprovechó la oportunidad de hablar. Hechos 13:16 dice: Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Pablo le pide a todos los presentes que guarden silencio, haciendo una señal con la mano. Y se dirige a los dos grupos que había en la sinagoga: los varones israelitas y los que temían a Dios. Es decir, en ese momento histórico, Pablo se dirige a los judíos y a los temerosos de Dios. Estos últimos eran los gentiles que estaban a la puerta de la sinagoga, escuchando la palabra de Dios, es decir, la ley y los profetas. Pablo, después de haber hecho la señal de silencio, les dice a todos: oíd, pongan atención a lo que tengo que decirles. Leamos lo que les dice. Hechos 13, 17-18 dice: El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Este es un panorama muy sencillo, que va de Génesis a Deuteronomio. La historia que está contando Pablo la conocen todos los que están escuchando. Y empieza diciendo que Dios escogió a los padres del pueblo, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob. Esto, por supuesto, habla de la promesa hecha a ellos, de la herencia que era la tierra, de la descendencia en la que Dios sería el Dios de ella y ella sería su pueblo, y de la bendición que alcanzaría a todas las familias de la tierra. Moisés, intercediendo por el pueblo, dijo al Señor en Éxodo 33:13: Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Al hablar de los padres del pueblo, la promesa resalta. Pablo les dice también que Dios enalteció al pueblo, que levantó un pueblo grande como las estrellas del cielo, que era la descendencia de Abraham, un hombre viejo, y de Sara, su esposa estéril. Y Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Romanos 9, 6-8 dice: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La descendencia de Abraham, el pueblo que Dios está levantando, es por la promesa que dice: en Isaac te será llamada descendencia. El modelo para los que son pueblo de Dios es Isaac, un nacimiento milagroso, que no es de hombres. Es decir, Isaac nació por la voluntad de Dios, nació de arriba. Y todos los que nacen de arriba, estos son hijos de Dios, hijos de la promesa, descendientes de Abraham. Hablando de Yeshua, en Juan 1, 11-13 dice: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los descendientes de Abraham, los nacidos de lo alto, por la voluntad de Dios. Los que hemos creído en el nombre de Yeshua somos el Israel de Dios, su pueblo. ¿Pueden ver a dónde Pablo está llevando a los oyentes? Pero luego les dice a ellos que Dios los soportó durante 40 años en el desierto. La conducta del pueblo en el desierto era de constante rechazo, pero Dios soportaba al pueblo de dura cerviz, como un padre
soporta a su hijo, a quien ama. Deuteronomio 1, 31 al 33 dice, y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis al Señor vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. No creyeron a las palabras de Dios, y muchos perecieron en el desierto, y no entraron a la tierra prometida, a la herencia que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia. No creyeron y rechazaron a Dios. Y esto es solo una figura de la herencia que tiene Dios para los que crean en el nombre de Yeshua, la nueva Jerusalén. Pero muchos siguen rechazando al Mesías, a Yeshua, y no creen a la palabra de Dios. Isaías 66:22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Segunda de Pedro 3:13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dios aún sigue soportando, su misericordia sigue extendiéndose a todos, pero llegará un momento en que será hora de entrar a la tierra prometida, a la herencia, a la nueva Jerusalén, y los que creyeron en Yeshua entrarán, pero los demás perecerán por su incredulidad. Hebreos 3, 16 al 19 dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es lo que impediría entrar al reposo, a la herencia prometida? La incredulidad. Aquellos que oyen la palabra de Dios pero le provocan disgusto con la desobediencia, no entrarán a la tierra prometida, a los cielos nuevos y tierra nueva, porque su incredulidad se los impedirá. No avanzarán y quedarán como aquellos en el desierto. Y el día se acerca y será inminente. ¿Quedarás fuera por incredulidad o avanzarás por la fidelidad de Dios, creyendo a sus palabras? Incredulidad y rechazo, palabras claves. Sigamos leyendo lo que Pablo dice a los de Antioquía de Pisidia. Hechos 13, 19 al 21 dice, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Este es el panorama de jueces al primer libro de Samuel. Josué conquista la tierra prometida y la reparte al pueblo. Y luego por un periodo de 430 años, Dios manda jueces para preservar al pueblo y librarlos de sus enemigos. Hasta que pidieron un rey, y Dios les da a Saúl, un benjamita, el primer rey de Israel, por 40 años. Las palabras de Pablo en esta parte son fáciles de decir, pero los oyentes conocen la historia. Leamos lo que está escrito en primer libro de Samuel 8, 4 al 9. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y dijo el Señor a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos.
conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Los ancianos de Israel le dicen a Samuel: tú ya estás viejo para juzgarnos, y tus hijos no son como tú. Constitúyenos un rey de carne y hueso, como los de las otras naciones, y reine sobre nosotros. Lo que escuchó Samuel no le gustó y oró a Dios. Pero Dios le dijo: dales lo que piden. No te han rechazado a ti, a mí me han rechazado. El pueblo prefirió ser gobernado por un hombre con sabiduría humana, como los otros reyes, que ser gobernados por Dios con la sabiduría de lo alto. Samuel les explicaría la manera en que gobernaría este rey, quien les haría ver su suerte, pero no quisieron escuchar y se mantuvieron en su necedad. Danos un rey. Otra vez había rechazo e incredulidad. Y el pueblo tuvo dolor durante 40 años por rechazar a Dios. ¿Quién gobierna tu vida? ¿La sabiduría de lo alto o sabiduría humana? Pero sigamos. Pablo los está llevando a la exhortación que necesitan. Leamos. Hechos 13:22 dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El decir quitado refiriéndose al rey Saúl, se entiende que fue Dios quien lo quitó, que fue desechado por Dios a causa de su desobediencia. El corazón de Saúl rechazaba la palabra de Dios, le importaba más complacer al pueblo. Por ejemplo, en su impaciencia ante la guerra, ofreció el holocausto a Dios, cosa que no le tocaba hacer. En ese contexto, leamos lo que dijo Samuel a Saúl. Primer libro de Samuel 13:14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Y en otra ocasión, Dios mandó a Saúl exterminar a los amalecitas. No debía dejar nada, pero Saúl, complaciendo al pueblo, les dejó conservar a los animales para ofrecerlos a Dios, y al rey Agag dejó con vida. Samuel termina con este rey, no sin antes decir las siguientes palabras a Saúl. Primer libro de Samuel 15:22 y 23 dice: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Saúl tenía un corazón lejos del corazón de Dios, pues no buscaba la mente de Dios. Es decir, Saúl había desechado la palabra de Dios para reinar, y Dios lo había desechado. Y había levantado a David para reinar sobre su pueblo, pues tenía un corazón según el corazón de Dios. Es decir, David tenía los pensamientos de Dios, su palabra. Cuando hablamos del corazón, no nos referimos al músculo y a los sentimientos, sino que hablamos de ese lugar donde se originan los pensamientos y las intenciones. Cuando hablamos del corazón de Dios, estamos hablando de los pensamientos de Dios, de sus intenciones, es decir, de su voluntad. David tenía los pensamientos de Dios. Deseaba ver la voluntad de Dios. Esas eran sus claras intenciones. ¿Cómo es el corazón tuyo? ¿Es conforme al corazón de Dios o es conforme a tu propio pensamiento, según tu propia opinión? ¿Hace Dios lo que quiere en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tus obras? Y es que si no tenemos los pensamientos de Dios, estamos lejos del corazón de Dios. Isaías 55:6-9 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios aún puede ser hallado, volviéndose a Él, confesando nuestros pecados en el nombre de Yeshua. Y Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Dios aún puede ser hallado dejando nuestros propios pensamientos para tener los suyos, pues sus pensamientos están muy por encima de los nuestros. David iba tras la mente de Dios. Salmo 139, 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Son preciosos y grandiosos los pensamientos de Dios. Así que si los pensamientos de Dios están en tu corazón, en otras palabras, si tienes la mente de Cristo, de Yeshua, entonces Él ha tenido misericordia de ti, te ha perdonado y está reinando en ti, en tu vida. Pero si no es así, Dios aún soporta y aún puede ser hallado, y es por medio de Yeshua. Él es el pensamiento que necesitamos, Él es la verdad que necesitamos recibir. En Él está la vida, por Él nacemos de nuevo para ser hijos de Dios. Búscale, porque aún puede ser hallado. Llámale, porque Él aún está cerca, en tu boca y en tu corazón. Y si confiesas que Yeshua es el Señor y que Dios lo ha levantado de los muertos, serás salvo y habrás hallado a Dios. Leamos cómo termina la historia que cuenta Pablo a los de Antioquía de Pisidia. Hechos 13:23 dice: de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y les recuerda también que Dios había hecho una promesa a David. Se le conoce como pacto davídico. Y hay muchas citas bíblicas acerca de este pacto, donde también confirman la promesa hecha a los padres. Cuando los días de David llegaran a su fin, Dios habría de cumplir su promesa. Dios dice a David en 1 de Crónicas 17, 11 al 14: y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Estas palabras eran proféticas y hablan de Yeshua, quien sería puesto por Salvador a Israel. Él era la promesa hecha a David y por quien la descendencia de Abraham sería posible. En Él nacemos de nuevo. Pablo llega a este punto de mencionar el nombre de Yeshua, y su fama había llegado lejos. Pablo ahora da un salto en la historia, de los tiempos de David a los días de Yeshua. Pero antes de explicarles más, aún hay un poco más de historia que Pablo les contará. Leamos. Hechos 13, 24 y 25 dice: antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Al mencionar a Juan, todos entendían de quién se trataba, pues Pablo no les explica quién es y de dónde era. Ya sabían de él. Y les habla de que Juan preparó el camino para Yeshua a favor del pueblo. El bautismo de Juan no era en el nombre de Yeshua, era un acto simbólico de arrepentimiento. Juan predicó el arrepentimiento para perdón de los pecados y dio testimonio de Yeshua, de que él era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y de quien no era digno de desatar el calzado de sus pies. La historia contada por Pablo no era desconocida para los varones israelitas y los temerosos de Dios. Lo que desconocían de la historia contada es a Yeshua, el Mesías que había llegado y que muchos no le habían creído y lo habían rechazado. Y Pablo está aprovechando la oportunidad de hablar de la verdad. Romanos 10, 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero si no hay quien predique, ¿quién oirá para que crea y pueda invocar el nombre del Señor? Qué agradable y apropiado y conveniente son los pies de los que proclaman las buenas nuevas, que anuncian la salvación y que Dios reina con sabiduría, que sobrepasa a todo conocimiento y sabiduría humana. Bienaventurados los que creen y oyen la palabra de salvación, porque la fe les ha venido. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta es la fe que salva. Si la palabra de Dios no es el medio para oír, entonces la fe no es posible. Así que, si la palabra de Dios no se predica y se enseña, ¿quién tendrá oportunidad de oír lo que Dios quiere para que la fe, su fidelidad, sea posible en aquel que lo necesita? Hoy, muchos conocen la historia bíblica, la de la ley y los profetas, pero no ven a Yeshua en ella, no ven la luz, por tanto están en oscuridad y la fe no les ha venido. ¿Quién les mostrará al que ha sido rechazado y no le han creído? Pero como dijimos, sigue habiendo rechazo e incredulidad. Sin embargo, también Dios sigue extendiendo su misericordia, soportando hasta ese día en que el Señor venga por los suyos. Así que, acércate a Él, confiesa su nombre, reconócele, agradécele y alábale, porque Él reina, y ve a los tuyos para anunciar que en Yeshua hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. Que nuestros pasos sean agradables, apropiados y convenientes para todos los hombres. Que nuestros pies sean hermosos delante de Dios al anunciar las buenas nuevas. Y si tienes palabra de exhortación, habla, en especial cuando te den la oportunidad de hablar. ¿Cuántas oportunidades has perdido? ¿Qué persona viene a tu mente que está dispuesta a escuchar? Ora por ella y que esta semana Dios te dé la oportunidad y las palabras precisas para hablar. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, Creador de los cielos y la tierra, que nos has dado tus mandamientos para proceder en lo que es justo y bueno, y para distinguir y decidir lo que es mejor, con el fin de experimentar lo agradable y benéfica que es tu voluntad y de tener tu paz. Te damos gracias por permitirnos servirte para anunciar a todo hombre el mensaje bueno de salvación. Tú nos has dado palabra de exhortación, la cual deseamos hablar, aprovechando cada ocasión que nos permitas para hacerlo, siendo sencillos y prudentes. Ayúdanos, pues, a ser sabios para anunciarla con denuedo. Y te rogamos que tú hagas oír a todos aquellos que con sencillez de corazón te buscan, para que la fe, tu fidelidad, sea sobre ellos, como lo has hecho con nosotros. Te pedimos también que alejes de nosotros nuestra propia opinión. Deseamos buscar tu mente, tus pensamientos, evitando el rechazo y la incredulidad. Líbranos de provocarte y disgustarte, pues no deseamos estar en la posición de los que soportas, sino de los que te agradas. Llénanos de tu palabra, pues tenemos sed y hambre de ti, del pan que sacia. Y te rogamos, Señor, por los que tú has de hacer oír, para que abracen la fe que los salva y los hagas crecer en el conocimiento tuyo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno de ti, agradándote en todo. Gracias por la palabra de hoy. A ti sea la gloria por todos los siglos, y rogamos por tu bendición. En el nombre de Yeshua. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas
unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por las almas. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra tierra. Las barcas y las redes listas hoy están. Somos pequeñas llamas prendidas porque un día fueron traídas a tu luz eterna que nos dio vida. Por unos pocos que no amaron sus vidas más que a ti. Hoy estamos aquí y nuestra antorcha brilla. Hoy estamos aquí. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por las almas. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra tierra. Las barcas y las redes listas hoy están. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por las almas. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra tierra. Las barcas y las redes listas hoy están. Las barcas y las redes listas hoy están. Es tiempo de poner por obra lo aprendido. Que el Señor te fortalezca y te guíe en su voluntad. Mantente en comunión. Nos vemos pronto. Que tengas una semana llena de bendiciones.